Dios le bendiga, amados hermanos, buenas noches. Damos gracias al Señor y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Jehová. Señor, toda la gloria y toda la honra sea solo a ti, Señor, a tu santo nombre, oh Jehová, porque no hay Dios como tú, Señor, el único Dios verdadero, el Dios santo, santo, santo. El Dios, Señor, que nos provee, el Dios soberano, el Dios que guarda nuestras vidas, Señor, el Dios que oye nuestras oraciones, el que está atento, Señor, a cada una de las situaciones, Señor, y dificultades que podamos pasar. Te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por el poder de tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, ayudándome, guiándome, y que tu palabra, Señor, sea enviada por el cual, Señor, el propósito por el cual tú quieres, Señor, hablarnos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la lectura en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer hasta el 37, ¿ya? Bueno, yo lo tengo en la versión Reina Valera contemporánea. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Tomen asiento, hermanos. Quería empezar haciendo una pregunta, ¿no? Si usted tuviera que calificar a nuestra congregación, ¿no? Todos somos parte de la iglesia. Si usted tuviera que calificar a nuestra iglesia, ¿cómo la definiría? A la iglesia de Pachacamá, como una iglesia compasiva, como una iglesia misericordiosa, como una iglesia santa,
¿Cómo la definiría? Deberíamos ser una iglesia misericordiosa, ¿no es cierto? Y aquí nosotros estamos ante un relato que empieza donde un intérprete de la ley le hace una pregunta a Jesús, pero dice la Escritura que la pregunta era para poner a prueba a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, lo que Jesús hace, ¿no? Muy sabiamente, le responde con otra pregunta. Y él mismo responde. O sea, Jesús no tuvo que responderle porque él le dice, ¿cómo lees en la ley? Le estaba preguntando al intérprete de la ley, aquel que conocía muy bien la ley, le estaba diciendo Jesús, ¿cómo lees? ¿Qué dice en las Escrituras? Y él responde, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió, has contestado correctamente. ¿No es cierto? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos aquí es lo que nos está enseñando aquí, no está enseñando con respecto a la salvación, sino que vemos de que Jesús, ante este intérprete de la ley que le hace una pregunta para querer hacerlo caer, para tentarlo, dicen, Jesús no cae en el error, sino más bien lo hace al intérprete de la ley que él responda. Este intérprete de la ley recita, ¿no? Recita las Escrituras y responde que debe amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma y a su prójimo como a sí mismo. Entonces, quiero hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez has estado en una situación difícil en la que has necesitado ayuda de otras personas? Yo creo que sí, ¿no? En algún momento, cuando no tenía el auto que tengo ahora, tenía un carro del año 87, me quedé en la vía de evitamiento a la altura de la Plaza Hacho. 11 de la noche se apagó el carro. Y de verdad que literalmente yo, mientras miraba los carros que venían, yo oraba y le decía, Señor, acá me van a robar. ¿Y saben qué, hermanos? Aparece de la nada una station wagon, el Señor se cuadra delante mío, saca la soga. Yo ni siquiera necesité decirle ayúdame. Sacó la soga, comenzó a amarrarlo y me dijo, vámonos de acá. Él sabía dónde me había quedado. Y me sacó hasta Guanta. Ya, acá vas a estar bien. Y se fue. Y de verdad que es algo que lo cuento como testimonio porque en verdad cuando uno está en una necesidad quiere que lo ayuden. Quiere que lo ayuden, o sea, nadie es tan orgulloso como para decir que tú me vas a ayudar, pero ¿eres cristiano? O sea, me puedes ayudar siempre y cuando seas cristiano. Nadie se pone en esa situación, ¿no es cierto? Entonces,
¿Por qué les hago esta pregunta? Porque estamos hablando de la parábola del buen samaritano, ¿no? Y el relato no da el nombre de este samaritano, solamente dice que es el buen samaritano, porque dentro del relato nos habla, ¿no?, de que Jesús le dice: has contestado correctamente, le dice al intérprete de la ley. Y miren, nuevamente, él dice, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Yo no creo que aquí cabe esa pregunta, ¿no? O sea, todos sabemos quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo es cualquier persona, ¿no?, cercana a nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, el hermano de la iglesia. Hermano, el vecino que no viene a la iglesia, ¿es mi prójimo? Sí, ¿no es cierto? O sea, aquí está hablando no de creyentes, no de hermanos, está hablando del prójimo, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos aquí es que Jesús, ante este intérprete de la ley, que salía con unas preguntas para hacerlo caer, ¿no? Jesús, miren el relato que les da, ¿no? Jesús lo pone en el relato y le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. O sea, la historia es, para mí no, de verdad, no hay película, así sea la última película que hayan sacado, la saga, o sea, los relatos de Jesús son tremendos, porque él dice luego que por ese camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, pasó de largo. Sacerdote, un sacerdote. En este tiempo, podríamos decir, o un sacerdote, si es católico, o un pastor, si es cristiano. ¿No es cierto? Luego dice, y cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Sacerdote, un hombre que era consagrado para el servicio de Dios, un hombre que tenía que interceder por el pueblo, que tenía que presentarse delante de Dios por los pecados del pueblo, pero vemos que ante la situación de ver a este hombre allí herido, medio muerto, dice que lo vio y pasó de largo. Ahora, yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cuántas veces nosotros nos pasamos de largo cuando vemos gente en la calle que está también en condición muchas veces tomado, ¿no?, borracho, drogado, y están allí tirados? Nosotros vemos, lo miramos y a veces exclamamos, ¿no? Ah, pobre hombre, ¿no? ¿Dónde estará su familia, no? Pero no pasamos de allí, ¿no es cierto? Y tenemos un prejuicio, ¿no?, de que mejor me voy más allá porque no vaya a ser que este hombre se vaya a levantar y me vaya a querer hacer algo, me vaya a atacar. Pero vemos aquí de que tanto el sacerdote como el levita lo vieron al hombre caído, golpeado, casi muerto, desnudo,
Dice que el camino de Jerusalén a Jericó, dice que era un lugar muy peligroso porque era rocoso, habían cuevas y por eso que aprovechaban los ladrones en ese camino para asaltar a la gente. Entonces, este hombre fue herido por estos hombres que lo asaltaron y luego dice, pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció. Se compadeció. Por eso les preguntaba al principio, si tendrían que definir como iglesia cómo somos, cómo es nuestra congregación, somos una iglesia que se compadece de la gente que está afuera, del necesitado, del desvalido, de la viuda, del huérfano, ¿no? Y les pregunto, porque yo también me lo he preguntado, yo también digo, ¿soy de compadecerme cuando veo a alguien en necesidad? ¿O simplemente digo, bueno, pues es su vida, pobrecito, ya alguien lo ayudará? ¿No? Entonces, dice que el samaritano se acercó al hombre y se compadeció de él. Y miren lo que relata. Dice que le curó las heridas con aceite y vino. O sea, el samaritano no solamente se acercó y dijo, pobre hombre, ¿cómo estás? Te voy a ayudar, quédate tranquilo. No, dice que él le curó las heridas con aceite y vino, que en aquel tiempo el aceite y el vino se usaban, dice, para curar los golpes, la hinchazón, y le vendó, dice, las heridas, luego lo puso sobre su cabalgadura. No sé si será un camello, un burro, un asno, pero lo puso en su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que le habrá tomado eso al samaritano? Porque que yo sepa, en aquellos tiempos no era que había casa tras casa, hospitales, no había nada de eso. Y dice que él estaba de camino. ¿Qué cosa iría a hacer? No lo dice, pero lo que sí veo es que el samaritano dejó todo lo que tenía que hacer él para ayudar a este hombre, lo curó, lo vendó, lo subió a su asno, lo llevó a una posada y cuidó de él. Miren lo que dice el versículo 35. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, 2 denarios, dice en otra versión. Y dice que cada denario era el valor de un día de trabajo. Entonces, sacó 2 denarios y le dijo al dueño de la posada, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Wow. O sea, este samaritano de verdad que le estaba dando cátedra al sacerdote y al levita, porque estos religiosos conocían la ley, pero no la practicaban. Entonces, dice, ¿no? Te pagaré todo lo que hayas gastado de más. El samaritano
No fue suficiente con haberle lavado las heridas, con haberlo llevado al mesón. No fue suficiente, sino que dejó pagado y dijo, si es que gastas más, yo te lo voy a pagar, yo voy a volver. Qué tremendo. Y eso para mí, como creyente, es confrontador, ¿no? Porque verdaderamente nosotros tenemos muchos versículos en la Biblia donde Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, ayudar, a mirar a nuestro prójimo o a nuestro semejante como si fuéramos nosotros mismos. Y una de las cosas que muchas veces nosotros no hacemos, como les decía, simplemente por prejuicio, ¿no? Porque en nuestro razonamiento rápidamente decimos, ¿y si es un ladrón? ¿Y si es un delincuente? ¿Y si es tal persona? No, mejor ahí nomás. ¿No es cierto? Y el prejuicio nos lleva a tener una mala referencia de quién verdaderamente es la persona y si verdaderamente necesita que uno lo ayude, ¿no? Algunos dicen de que es que muchas veces nosotros queremos manejarnos como que es prudencia, hermano. Yo soy prudente. Yo no me acerco porque no vaya a ser que me vaya a pasar algo. Prefiero no acercarme. Con esto yo no estoy diciendo de que usted sale a la calle al primer hombre que vea tirado en el piso, usted vaya, se acerca. No. A lo que yo les estoy diciendo es de que este samaritano es un ejemplo de cómo verdaderamente nosotros debemos de vivir la fe, porque la fe no es solamente palabras, ¿no? En el libro de Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir, soy cristiano, 15 años, soy fulano de tal, estoy en la junta, un montón de cosas, pero usted conoce a alguien de mi trabajo y le hablan cosas que usted ni se imagina. Entonces, ¿qué clase de cristiano es, no? Entonces, cuando vemos aquí al samaritano ayudando a este hombre, ¿no? Vemos lo que muchos llaman el amor en acción. Porque la fe sin obras es muerta. Si tú hablas de Dios, si tú hablas de fe, si tú hablas de que Dios es el que te ha dado, como dice la Escritura, ¿no? Él ha derramado su amor en nosotros. Derramado, dice. El término derramado, estaba escuchando a un hombre que daba el ejemplo, ¿no? Tú tienes un vaso en el caño y abres el caño y va a llegar un momento en que el agua se va a rebalsar, ¿no es cierto? Derramado. No es que esté por la mitad, no es que esté casi lleno, sino que el amor de Dios, dice, ha sido derramado. Y como el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, entonces nosotros tenemos que mostrar ese amor hacia nuestro prójimo. Quiere decir que no podemos poner límites, que no podemos decir, a este sí ayudo, a este no ayudo. Al que me cae bien, sí, al que no me cae bien, no. Porque entonces estás haciendo acepción de personas. Y Cristo no fue así. Una de las letras de las canciones decía que menguemos para que Él crezca, ¿no es cierto?
Y todos lo cantamos, pero ¿cuántos lo vivimos? O sea, Señor, que hoy día lo que yo pensaba gastar en un almuerzo, se lo dé a esta persona que está en la calle, que quizás no ha comido. A veces hay personas en la calle que se te acercan y te dicen, ¿puedes regalarme un sol para un pan, para comprarme algo de comer? ¿O no le ha pasado a usted? Sí, hermanos, sí. En muchos lugares yo me he topado con gente, mujeres, hombres, ancianos, chiquillos, y yo digo, antes yo decía, no, pero no tiene pinta de que necesite, es un palomía. Pero pasó el tiempo y entendí de que si él me pide, tampoco le voy a dar 10 soles, 20 soles, ¿no? Le puedo dar un sol. Pero ya que Dios juzgue si verdaderamente lo necesitaba o no. Entonces, para nosotros, hermanos, el poder ser como el samaritano, por eso les decía, ¿cómo usted calificaría nuestra congregación? ¿No? Nosotros, hermanos, estamos llamados a ser imitadores de Cristo, dice, ¿no es cierto? Y Cristo no tuvo reparo en conversar con la samaritana, no tuvo reparo en comer con los publicanos, no tuvo reparo en juntarse con lo que aquellos tiempos le llamaban los pecadores, ¿no? No tuvo reparo, hermanos. Sin embargo, muchas veces nosotros sí nos encontramos en esa disyuntiva de que con estas personas no me junto, con estas personas sí, y nosotros vamos haciendo una selección, ¿no? Yo no digo que eso esté mal. A lo que yo voy es que cuando ya nosotros miramos de otra manera a las personas, porque dice la Escritura que nosotros debemos estimar a los demás como superiores. Yo no digo que porque tal persona es el que limpia la iglesia y tal persona es el que donó el terreno para la iglesia, allá, a este tengo que rendirle privilegios, y bueno, el que limpia la iglesia, no, pues no. ¿Por qué? No, hermanos. Y nosotros muchas veces caemos en esa separación, ¿no? De mirar a unos con unos ojos y a otros con otros ojos. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de Rafael. Yo creo que sí se acuerdan de Rafael. Falleció Rafael en el tiempo del COVID. Un día le pedí a la hermana Carla Samamé que me regale una mascarilla, porque Rafael venía y su mascarilla estaba, hermanos, sucia, sucia, sucia. Pero yo le pregunté a la hermana Carla, ¿ustedes le han ofrecido la mascarilla? Sí, hermano, pero él no quiere. Él no quiere. Y verdad, me acerqué, él se sentaba por allá o a veces acá, me acerqué y le dije, Rafael, toma hermano, cámbiate la mascarilla porque esa está sucia. No. Pero Rafael, tu mascarilla está sucia, le digo, y acá hay mascarilla. No, no, no. A ver, Rafael, ¿por qué no quieres cambiarte la mascarilla? Y yo entendí, hermanos, porque Rafael no hablaba bien, yo entendí que para él recibirme la mascarilla era como que estaba dejando que yo entre
en su vida y que yo le estaba obligando prácticamente a hacer el cambio de la mascarilla, ¿no? Y yo le dije, Rafael, hermano, te lo doy en el amor de Dios y te lo pido por favor. Me movió la cabeza, lo llevé al baño, se cambió la mascarilla y pude entender allí que verdaderamente, hermanos, esa acción de haberlo mirado, porque yo lo hice no cuando la mascarilla recién se estaba ensuciando, ya esa mascarilla ya tenía mucho tiempo ya, y yo debía hacerlo de hace rato, no esperar que me regalen acá la mascarilla, traer quizás una de mi casa y cambiársela. Pero son esas pequeñas cosas, hermanos. Son esas pequeñas cosas que nos llevan a recordar y a mí me lleva a poder entender que dentro de la congregación hay hermanos quizás que tienen necesidades, que quizás a veces no han tenido para su desayuno, para su almuerzo, pero muchas veces miramos y nos seguimos de largo y no le prestamos atención y no tenemos interés por ayudarlos o no les preguntamos siquiera cómo está y qué necesita. Entonces, hermanos, esto del buen samaritano, yo lo que veo es cómo el intérprete de la ley recita, ¿no? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si no dijera y a tu prójimo como a ti mismo, yo me ponía a pensar y más de una vez he escuchado, hermanos, gente así de orgullosa. A mí no me interesa si ese hermano me habla. Yo y Dios somos mayoría. No me interesa. Yo y Dios suficiente. Así. Y no lo he escuchado una vez. No estoy hablando de aquí. Lo he escuchado varias veces de varias personas hablar con arrogancia diciendo de que él y Dios o ella y Dios suficiente. Los demás, los hermanos, no les interesa. Si le hablan, no le hablan, si lo visitan, no le visitan, no me interesa. Y la verdad, hermanos, es lamentable, ¿no? Porque la Biblia dice, el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Porque ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios a quien no has visto, si a tu hermano a quien ves lo aborreces? ¿No es cierto? Entonces, hermanos, esto es aleccionador, ¿no? Nosotros sabemos la historia del buen samaritano y todos hablamos del buen samaritano en algún momento, pero en verdad yo les digo, a veces, ¿no? Yo quisiera que cada uno de ustedes pase por aquí para que puedan prepararse para dar el tema, porque ahí es lo rico de lo que tú entiendes verdaderamente, que lo que debes hacer y no lo estás cumpliendo delante de Dios. Pero eso no va a ser así, pues, ¿no? Eso no va a ser así, no porque yo quiera que ustedes vengan aquí y se paren y den una enseñanza, no. Porque lo que yo les estoy trayendo, quizás con algunas cosas que no las he podido digerir porque la palabra de Dios es insondable y hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que entender, pero verdaderamente, hermanos, yo les digo, esto que Jesús hizo fue magistral. Responderle
con otra pregunta al intérprete de la ley, prácticamente él quiso hacerlo caer, pero Jesús le dijo, ya mira, tú mismo has respondido, tú tenías la respuesta. Y es una respuesta que nosotros no necesitamos que nadie nos diga, que debemos ayudar a nuestro prójimo, que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos de buscar a los que necesitan ayuda. Y aún entre nosotros, ni siquiera es necesidad de irse tan lejos, entre nosotros. Lo último que responde el intérprete de la ley, cuando Jesús le dice, de estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Misericordia dice en otra versión, ¿no es cierto? Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. O sea, hermanos, si no entendemos cuál es el sentido de que Dios nos ha dado un mandato, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Cuándo amas a Dios y a tu prójimo? Pastor Carlos Quirós, siempre de él lo escuché siempre, tu relación vertical, ¿no? Tiempo de comunión. Si tú oras, si tú tienes tiempo de comunión con Dios, si tú lees, si tú estás bien con Dios, vas a estar bien con tus semejantes. Pero una de las cosas que debería darte una señal de que no estás bien con Dios es cuando no estás bien con tus semejantes, con tu prójimo. A veces es con nuestra esposa, a veces con nuestros hijos, a veces con los hermanos de la iglesia, a veces con el pastor. ¿Por qué? Si somos hermanos, si decimos muchas veces desde aquí que somos una familia, y cuando decimos muchas veces, hermanos, salgan de sus lugares, saluden, quizás muchos no lo hagan y están esperando que otros vengan. Quizás otros les gusta salir y se van, como yo, ¿no? Me vengo hasta acá adelante. Pero hermanos, eso no quiere decir que seas más espiritual, porque el mandato lo da Dios y a quien tú obedeces es a Dios. No obedeces a hombre, tú obedeces a Dios. Entonces, le dijo Jesús, pues ve y haz tú lo mismo. Nosotros tenemos, hermanos, una misión. Nuestra misión no solamente es predicar el Evangelio, nuestra misión es dar testimonio a este mundo de que somos sal y somos luz de esta tierra. Sal y luz. Y para ser sal y luz tenemos que andar como Jesús anduvo. Jesús, dice, recorría las aldeas, ¿no? Predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Y muchos de nosotros hemos perdido ese amor por las almas, ese amor por salir a las calles, por tocar puertas o por visitar a un familiar o por visitar a un hermano que muchas veces está de repente desanimado o un hermano que quizás todavía no entiende, no llega a ese conocimiento de la fe como tú has llegado de repente. Pero hermanos, estamos llamados a poder nosotros
ir por misericordia, ir y buscar a los necesitados, ayudarlos, y aún si es que estuviere en una necesidad, ¿no? Aquí dice que el samaritano lo curó, lo vendó, dejó pagado. Yo sé, hermanos, que quizás muchos sí lo han hecho en algún momento, de ayudar a algún hermano, de darle una ofrenda, de colaborar con un hermano en una necesidad. Pero el ADN del creyente es ese, ¿no? Hacer el bien, sin esperar ninguna retribución, nada a cambio. Porque si tú estás esperando de que yo lo ayudé al hermano y ahora, mira, yo he tenido un problema, ahora el hermano no me ha ayudado. ¿Para eso ayudamos? Nosotros no esperamos nada a cambio. Nosotros lo hacemos por amor. Dios, dice la Escritura, dio a su Hijo unigénito, ¿no es cierto? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siendo, dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, hermanos, ninguno de nosotros de los que está aquí merecía nada. Sin embargo, hoy somos hijos de Dios, hoy somos coherederos juntamente con Cristo. Por la gracia de Dios y por su misericordia, estamos aquí y venimos cada culto a poder prestar atención a lo que Dios dice a través de su palabra, pero debemos de llevarlo a la práctica. No solamente repetirlo, no solamente saberlo como conocimiento, sino que eso se haga vivo en nuestra vida. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que si Dios lo ha dicho, tenemos que hacerlo. Dice que cumplir todos los mandamientos es imposible. Es imposible. Basta que en uno falles y ya quedaste descalificado. Entonces, todo lo que podamos nosotros hacer va a ser porque Cristo es quien está reproduciéndose en nosotros y por eso es que nosotros podemos tener misericordia de los hermanos, del prójimo, de la gente que está en la calle, del necesitado, del huérfano, de la viuda. Es más, en el libro de Santiago 2:26 dice, la verdadera religión es esta, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas. O sea, tarea por hacer hay, hermanos. Y este samaritano no era un religioso, no era como el sacerdote ni como el levita. Este sacerdote, dicen algunos comentaristas, que quizás su pensamiento fue que en aquel tiempo él no podía tocar ningún cadáver porque sería inmundo y por lo tanto él no podría ministrar, y para poder volver a ministrar tenía que entrar en un proceso de purificación. Sin embargo, el samaritano no tuvo reparo en nada. Y la pregunta es,
en este tiempo, nosotros queremos ser como esos sacerdotes, como esos levitas, indiferentes, insensibles, que nos pasamos de largo ante la necesidad de un hermano, de una hermana, de un anciano, de una anciana, que no nos queremos enterar y pensamos de que, bueno, mientras mi familia y yo estemos bien, lo demás, yo, mis cuatro paredes, y se acabó. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos nosotros, en este tiempo, reflejar a Cristo y que podamos ser como este buen samaritano, ¿no? Que aún no conociendo la ley, estuvo dispuesto a ayudar. Y dice la Biblia que él usó de misericordia. Misericordia. Y Jesús dijo en una parte de las Escrituras, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, hermanos, somos una iglesia misericordiosa, somos una iglesia compasiva. La pregunta es, si somos una iglesia misericordiosa, compasiva, que se duele de la necesidad, que verdaderamente considera a su prójimo, al que tiene cerca, o simplemente estamos viviendo una vida de religiosidad, de venir a cumplir con el culto, de asistir, de pensar de que de esa manera ya nos hemos ganado el cielo. Y tampoco te vas a ganar el cielo repartiendo todas tus cosas, vendiéndolas y estando en la calle, llevando desayuno a todos los que están en las calles. Porque la salvación no es por obras, ¿no es cierto? Entonces, tengamos, hermanos, en cuenta este relato del buen samaritano y que podamos entender, hermanos, que nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo, sea un hermano de la iglesia o sea alguien de afuera. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Jehová. Señor, ayúdanos, Padre, primeramente a mí, Señor. Oh Padre, sabemos, Señor, que este mundo está, Señor, pasando por un tiempo de crueldad, un tiempo de maldad, un tiempo, Señor, en el cual las personas razonan y dicen, Señor, ¿para qué ayudar si la gente es malagradecida? Si la gente, Señor, se lo va a gastar en cosas vanas, en cosas que para nada le van a edificar, mejor no le regalo nada, mejor no le doy nada, mejor es no ayudar. Oh Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pongas en nuestros corazones no solamente amarte a ti con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, sino también amar a nuestro prójimo, Señor. Oh Padre, que nuestra relación contigo, Señor, sea esa relación genuina, Señor, esa relación, Señor, como dice el salmista, Señor, temprano te buscaré, Señor. Oh Padre, que podamos presentarnos delante de ti cada mañana, Señor, y podamos interceder, Señor, aún por nuestros hermanos que no están viniendo, por los que se han apartado, por los hermanos que están pasando pruebas, por los que han tenido que viajar quizás, Señor, para poder sacar a su familia adelante, Señor, visitando a algunos hermanos, Señor, que quizás están pasando, Señor, por un momento de debilidad en su fe, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y haz de cada uno de nosotros, Señor,
ese carácter, Señor, el carácter de Cristo, Señor, en nosotros, Señor, para quitar todo prejuicio, Señor, para no razonar, Señor, sino para más bien obedecer a tu mandato, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.